abran sus Biblias en el Salmo 78. Vamos a hacer nuestro devocional. Los versículos 1 al 8. Salmo 78, versículo 1 al 8. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Asaf, el autor de este salmo, dice el título que es un masquil, o masquil. Sí. Estos masquiles son salmos de enseñanza. Y si nosotros continuamos leyendo este salmo, vamos a ver que es bien largo, llega hasta el versículo 72. Y es un salmo también que enseña historia. Asaf quiere enseñar aquí al pueblo la historia de lo que Dios había hecho con el pueblo. Entonces en los versículos 1 al 8 habla acerca de por qué es importante la historia. Entonces comienza con palabras de Dios mismo diciendo: escucha, pueblo mío, mi ley. Y aquí ley en el contexto no de las normas, sino que de la enseñanza, que es el sentido más básico de la Torá. Dice: inclinen vuestro oído a las palabras que salen de mi boca, pues yo les voy a hablar. Hablaré mi boca en proverbios. También otras traducciones dicen en parábolas o en historias. Y es lo que él hace en este salmo. Cuenta la historia del pueblo a la luz de los hechos de Dios. Dice que estas cosas el pueblo las había oído y entendido, pues los padres las habían contado a los hijos. Fue de esta forma que la historia bíblica, o que la historia divina, fue conocida, llegó a nosotros. ¿Cómo? Y se conocía de padres a hijos. Ciertamente Dios quiso que esto quedara registrado de forma objetiva en la palabra, pero Él usó esta historia que se iba conociendo de generación en generación para que los autores bíblicos pudieran conocerla. Dice: no la descubriremos a sus hijos, a los hijos de Dios. La contaremos a la generación venidera. Contaremos la potencia y las maravillas que Dios hizo. O sea, todo lo que Dios hizo en la historia, dice, nosotros lo vamos a contar a las próximas generaciones. Pues Dios estableció un testimonio en Israel. Puso su enseñanza en Israel y dice que mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que la generación venidera la conociera. Y no solo la segunda generación, sino que también para que los hijos de esto también conocieran lo que Dios había hecho. Sin duda aquí entonces a nosotros, como, bueno, quizás seremos padres, pero también como predicadores, como conocedores de la historia divina, este mandato también es para nosotros. Porque el pueblo va a conocer la potencia y las maravillas de Dios por medio de personas que cuentan la historia. Hay un himno, ¿sí? Contaré la historia. Si conocer la historia es hablar acerca de él.
dar a conocer la historia y hablar acerca de Él. Y así las generaciones van a ir conociendo a Dios. No hay otra forma. Dios no usa otros métodos, sino que la predicación y el contar la historia acerca de lo que Dios hizo. ¿Y cuál es el objetivo? Para que estas próximas generaciones pongan en Dios su confianza, dice el versículo 7. Para que ellos crean en Dios, para que pongan en Él su confianza, y luego dice, no se olviden de las obras de Dios, las obras que Él exige, o sea, que guarden sus mandamientos. Entonces, si nosotros queremos que las próximas generaciones coloquen en Dios su confianza, que ellos crean en Dios y que hagan las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, lo que nosotros tenemos que hacer es ser fieles en contar la historia de las maravillas de Dios. Para que ellos no sean como sus padres, para que cada generación no sea como la generación anterior, que siempre es, dice, contumaz y rebelde. Yo creo que siempre le preguntan a los padres, ¿usted qué quiere para sus hijos? Bueno, yo le quiero dar lo que a mí no me dieron. Yo no quiero que él pase por las cosas que yo pasé. Eso es siempre lo que los papás dicen. Yo quiero que él viva una vida mejor que la mía. Más o menos eso es lo que dice aquí el Salmo. Pero en un sentido distinto. No está hablando de las cosas materiales, no está hablando de las oportunidades temporales. Lo que tienen que hacer los padres es que sus hijos sean más santos. Y así le van a estar dando una mejor vida a sus hijos. ¿Y cómo se hace esto? Contando la historia. Como predicadores entonces tenemos también esta tarea. Contar la historia del Dios que hizo maravillas con su pueblo Israel, pero también con cada uno de nosotros. Todos hemos sido objetos de las maravillas de Dios. Nuestra conversión es una de esas maravillas, uno de esos milagros. Algo que no podía ser realizado naturalmente. Dios coloca su mano y Él nos convierte. También es una maravilla que Dios ha hecho en nuestra vida. Oremos. Señor, te agradecemos porque tú nos enseñas y también nos colocas esta responsabilidad de ser personas que van a contar tu historia, que van a contar acerca de los hechos que tú has hecho, Señor, con tu pueblo. Desde que tú lo creaste y mostraste misericordia con este hombre rebelde y pecador, cuando tú elegiste un pueblo para ti, cuando enviaste a Cristo a morir por este pueblo y a tu Espíritu para que habitara en medio de tu pueblo. De forma personal, tú nos has llamado, Señor, para ti. Y ayúdanos, Señor, para que esta historia sea aquello que está en nuestras lenguas, en nuestras bocas, de forma constante. Y que podamos ser fieles, Señor, en el contar esta historia, en el hablar acerca de ti. Capacítanos, Señor, para que como personas que predican tu palabra nosotros podamos hacerlo de forma fiel. Y así, entonces, tu nombre sea glorificado. Para que las próximas generaciones coloquen en ti su confianza y guarden tus mandamientos. Para la gloria de tu nombre. Bendícenos, Señor. Bendícenos también en esta mañana, en nuestro curso. Que a pesar de las dificultades, Señor, que tenemos con el computador, que pueda ser claro, Señor, para nosotros el qué es lo que debemos predicar. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestras clases de hoy día eran el propósito y el contenido de la predicación. Vamos a estar hablando entonces acerca de esto, el contenido y el propósito de la predicación. Bienvenidos.
¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dijo que él predicaría solamente a Cristo crucificado? Y está diciendo ahí entonces que el contenido de toda su predicación sería Cristo. Que él iba a predicar al Cristo crucificado, el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la primera clase el contenido? Yo creo que se van a juntar un poco. En una palabra, ¿cuál debe ser el contenido de la predicación? ¿De qué vamos a hablar en la predicación? ¿Qué es lo que vamos a predicar? ¿A Cristo resucitado? A Cristo. ¿Somos cristianos? Nuestra predicación tiene que ser acerca del Señor Jesucristo. Pero acá nosotros podemos tener un problema. Comenzamos a verlo la semana pasada, ¿se acuerdan al final de la semana pasada? Porque nosotros tenemos que predicar, también dijimos, la Escritura. Como predicadores, somos predicadores de la Escritura. En la Reforma había dos lemas. Sola Escritura, y había otro que era tota Escritura. ¿Qué significan? Solo la Escritura y toda la Escritura. Como predicadores solo tenemos que predicar solo la Escritura y toda la Escritura. Y aquí viene el problema. Porque si tenemos que predicar a Cristo, ¿cómo predicamos a Cristo en toda la Escritura? Es un problema. ¿Cómo predicamos cantares? ¿Cómo interpretamos cantares para que podamos predicar a Cristo? Y tenemos que entender que desde Génesis hasta Apocalipsis la Escritura habla de Cristo. Abra su Biblia ahí en Lucas 24. Lucas 24 del 13 al 27. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Aquí estaba el contexto de que ya sabían acerca de la resurrección de Cristo. Habían escuchado de ella. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas, qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba
Cleofas le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Nosotros encontramos entonces aquí este relato de Jesús con dos de los discípulos, no de los discípulos cercanos, sino de los que le seguían, y lo encuentra ahí tan triste, porque lo habían matado y nosotros esperábamos que él fuera el que nos iba a redimir y no ha pasado nada. Aunque hay algunas mujeres que dicen que está vivo. Entonces el Señor Jesús les dice que ellos son insensatos y que ellos no han entendido las profecías. ¿De qué está hablando ahí? Del Antiguo Testamento. ¿No sabían ustedes que era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? ¿Lo decían las profecías? Entonces dice que, comenzando desde Moisés y por todos los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas era una forma de cómo se hablaba acerca del Antiguo Testamento. Cuando se decía la ley y los profetas era todo el Antiguo Testamento. Dice que desde Moisés y siguiendo con los profetas, declaraba todo lo que las Escrituras decían acerca de él. Entonces, en la palabra de Jesús, el Antiguo Testamento habla acerca de Cristo. Y esta puede ser nuestra mayor dificultad. Porque tomar los evangelios y predicar acerca de Cristo es fácil. Tomar las cartas paulinas y hablar acerca de Cristo es fácil. Tomar Apocalipsis y hablar acerca de Cristo no es tan fácil. Pero se llega a Cristo. Está en la figura ahí clara, el Cordero, güey. Juan dice que lo ve. Si eso no hay. Todos podemos leer, aunque no podamos entender todo lo que dice, todos entendemos. Como que el libro de Apocalipsis habla acerca de Jesucristo. Pero cuando nos vamos al Antiguo Testamento podemos pensar, pero si Cristo todavía no existía, ¿cómo iba a hablar acerca de él? Ese es el pensamiento de los fariseos. Cuando Cristo les dice, antes de Abraham yo soy, como tú, si no tienes 50 años, le dicen. En realidad tenía más o menos 30, pero le dicen, no tienes 50 años. ¿Cómo tú vas a ser antes de Abraham? Pero la verdad es que Jesús se encuentra desde antes. Desde Génesis. Y nosotros ya encontramos profetas y ya encontramos
promesas, vamos a ver luego cómo hacemos para llegar a Jesucristo, cómo interpretamos el Antiguo Testamento para hablar acerca de Jesucristo, que nos habla acerca de Él desde el principio. Cuando nosotros leemos el relato de la creación, ya encontramos a Jesús. Porque ¿cómo creó Dios? Por medio de la palabra. Luego, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos va a ser fácil, porque el libro de Colosenses dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. También Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Era con Dios? No, dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, dice, ¿no? ¿O era con Dios? Era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces nosotros tomamos Juan 1.1 y lo llevamos a Génesis 1.1 y vemos que está allá. Cuando Adán y Eva tuvieron vergüenza porque estaban desnudos, ¿qué fue lo que hizo Dios? Lo cubrió con pieles. ¿Y de dónde? ¿Qué hizo para sacar pieles? Tuvo que matar un animal, derramar sangre inocente para cubrirlos. ¿Y qué es eso? Es una figura del Señor Jesucristo. Entonces todo lo que nosotros vamos a leer en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que tener esta visión. ¿Cómo esto me va a ayudar a que yo entienda mejor la persona o la obra del Señor Jesucristo? Estoy trabajando aquí un poco en el computador porque estaba contando que se me reinició el Windows y necesito reiniciar el PowerPoint y todo. Tuve 24 horas de desesperación. Pensé que había perdido todo. Entonces, desde el Antiguo Testamento nosotros debemos predicar a Cristo. Lucas casi que termina su libro con este relato de los discípulos que no lo conocían, que el Señor Jesús les dice que no entendían, pero que Él les enseña entonces cómo leer las Escrituras. Luego dice que Jesús se apareció a los discípulos. Versículo 45 dice: entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. No sé qué dice. Entonces encontramos nosotros al Señor Jesús leyéndole la Escritura a los discípulos y enseñándoles cómo ellos tenían que interpretar la Escritura. ¿Qué otro libro escribió Lucas? Hechos. ¿Y cómo comienza el libro de Hechos? Comienza diciéndonos que Lucas lo escribió y que en realidad es como una continuidad del Evangelio. Nos habla acerca de la ascensión. Jesús se despide de ellos, se va. Y los discípulos parecen que quedan ahí con la boca abierta mirándose hacia arriba y el ángel los reta. ¿Por qué miran hacia arriba? Ahora ustedes tienen que mirar hacia donde Dios les mandó, hacia donde Él les mandó.
miren al horizonte y salgan a predicar. Encontramos que eligen al sucesor de Judas y baja el Espíritu Santo. Se cumple la promesa que el Señor Jesús le había dicho ahí en el versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y también así había terminado el Evangelio de Lucas, con la promesa del Espíritu Santo. Baja el Espíritu Santo, comienza a manifestarse, comienzan a hablar en lenguas, forma que los demás les da miedo, se quedan atónitos, porque no entienden qué está pasando, cómo cada uno le escucha hablar en sus propias lenguas, y encontramos el discurso de Pedro. Y en el discurso de Pedro nosotros ya encontramos una excelente lectura del Antiguo Testamento. Una lectura que habla acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Primero, él interpreta el hecho del descenso del Espíritu Santo como el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. De Juan. Me parece que Juan 3, 24. Ahí, al final de Juan. Se está sucediendo lo que dijo el profeta Joel. Pero luego dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿De qué está hablando ahí? Que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Jesús se lo había dicho hace poco. El Cristo tenía que morir. Las profecías lo decían. Entonces esto que pasó fue el anticipado consejo de Dios. Lo matasteis por manos de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, aquí hay una interpretación, los salmos hablan de él. David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás que mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Cita el Salmo 16. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Él está citando el Salmo 89. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. ¿Qué está citando aquí? Salmo 110, lo vimos hace 2 semanas, o hace 3, parece que no tuvimos uno. Hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Encontramos entonces aquí esta predicación o discurso de Pedro, donde él, cuando antes no sabía interpretar, luego que Jesús le hizo una clase de hermenéutica, interpretación del Antiguo Testamento, ahora él consigue ver cómo David hablaba acerca de Jesucristo.
Si nosotros continuamos leyendo y encontramos este discurso de Esteban, la defensa de Esteban, capítulo 7, dice que Esteban dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés con toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró a 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí,
y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaban. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este dio gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hasta ahí llega. ¿Qué está haciendo Esteban ahí? ¿Quieren un resumen del Antiguo Testamento? Hechos 7. ¿Y qué es lo que va haciendo Esteban? Él consigue ver cuál es la línea y cómo el Antiguo Testamento habla acerca de Jesucristo. Va a mostrar cómo Dios levantó entre ellos líderes, salvadores, y que el pueblo era tardo de corazón y no lo reconocía. Y se alejaban de él y se rebelaban. Y va mostrando cómo desde Abraham, José, Moisés, David, eran figuras de Cristo. Y que el pueblo siempre lo rechazaba. Y ahora dice, entonces ahora ustedes mataron al justo del cual hablaban todos ellos. Encontramos entonces aquí una interpretación del Antiguo Testamento que es totalmente cristocéntrica, centrada en el Señor Jesús. Bueno, si Pedro lo hizo, si Esteban lo hizo y lo mataron, esa debe ser también nuestra forma de predicar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es simplemente un preámbulo, el prefacio del Nuevo. Hay una unidad total entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y el mensaje siempre es Jesucristo. Spurgeon decía que en cualquier lugar donde nosotros cortemos el Antiguo Testamento, tiene que brotar la sangre de Cristo. Necesitamos entonces nosotros aprender cómo predicar a Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando ustedes vinieron la primera vez, vinieron con un GPS, ¿no es cierto? Hoy día también. ¿Hoy día también? El otro día nomás no le funcionó, no le llegaron casi a Chillán. Pero por no hacerle caso al GPS. El GPS o estos programas de navegación generalmente nos muestran varios caminos. ¿Sí? Varios caminos, entonces uno elige cuál puede ser el más corto, este es más corto, pero el de acá también sirve. O a veces uno avanza un poquito reconfigurando. Entonces nosotros, si queremos ir de aquí a Concepción, podemos irnos por 8 Oriente o podemos irnos por O'Higgins. De ahí vamos a llegar todo
a Pedro Valdivia, hay una sola calle por ahí. Pero de ahí en Pedro Valdivia de nuevo se divide. A Pedro Valdivia, la Costanera. Y ahí si nosotros queremos llegar al terminal de buses, allá en Collao, hay un montón de calles que nos pueden llevar. Algunas más estrechas, con más tráfico, otras con menos tráfico, más largas, una vuelta más larga. Pero nos dejan allá. Cuando nosotros vamos a tratar de encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento, también hay varios caminos que nosotros podemos seguir y que nos pueden ayudar a encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. No a inventar cómo Él está allá. Nosotros no tenemos que inventar, tenemos que ver cómo Dios quiso hablarnos de Jesús por medio de esos textos. A veces Dios nos muestra a Jesús por un camino. Lo vamos a ver nosotros aquí cuáles son, no quedó muy claro ahí, cuáles son esos caminos. Este libro no está en español, si alguno habla en inglés. Hay un resumen de este libro en una página de internet. Cristianismo bíblico. Y si ustedes buscan 8 caminos del Antiguo Testamento a Cristo, les va a aparecer esta página. Ahí está lo que nosotros vamos a decir hoy día. Es un resumen de un capítulo de este libro, que es el de los caminos. Así que si ustedes quieren, o yo mismo les puedo mandar el link en un correo. Pero si alguien, ojalá que alguien pudiera traducir este libro para poder, porque este libro es el que, digamos, el que la lleva, el top en cuanto a la predicación de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora sí, la editorial Clear publicó un libro que se llama El Misterio Revelado, me parece que es Clowney. ¿Sí? También es un libro que habla acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. También es bueno para poder entender cómo nosotros vamos a llegar a Cristo. Entonces están estos 7 caminos. El camino de la progresión histórico-redentora, el camino de la promesa, cumplimiento, el camino de la tipología. No se apuren porque luego vamos a ir avanzando y van a tener un poquito más de tiempo. La tipología, la analogía, los temas longitudinales, el contraste y las referencias del Nuevo Testamento, que quizás puede ser el más fácil. Porque nuestras Biblias vienen con las notas abajo, la mayoría de ellas. Este texto fue citado en Hechos, no sé cuántito. Entonces, eso es fácil poder hacer ese camino. Pero no todas son citaciones. Entonces, nosotros tenemos que tratar de entender cómo se usan estos caminos. Para que nosotros podamos llegar a comprender primero cómo llegar a Jesús, nosotros necesitamos unos pasitos antes, que están relacionados con interpretación. Interpretación básica de la Escritura. Creo que lo mencionamos nosotros la semana pasada, pero igual es necesario que quede muy claro qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder entender la Escritura y el Antiguo Testamento en este caso. El primer paso
para poder entender un texto. Es entenderlo dentro de su propio contexto. Nosotros no podemos entender un mensaje si nosotros no entendimos qué significaba cuando fue escrito. Eso es lo primero. Entonces lo primero, o dentro de lo primero, es entender lo que él dice, lo que las palabras dicen. Entonces sería una interpretación literaria. Cuando yo interpreto los salmos, los leo igual que cuando leo Génesis. ¿Por qué no? Por el tipo de texto que Génesis es más histórico, Salmo es una expresión. Es más poético. Y eso se llama géneros literarios. Entonces, géneros literarios distintos los tengo que leer de forma distinta. Yo no puedo entender, por ejemplo, que cuando el Salmo 110 dice: si tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de la juventud. Hay un lenguaje claramente que es poético. Va a hablar aquí acerca de la fuerza de este pueblo que se va a ofrecer a él en su día. Tiene como este poder del rocío de la juventud en el seno de la aurora. Yo no puedo leer esto como leo Génesis. No puedo leer Génesis como leo Salmos. ¿Por qué hay algunos autores que niegan la creación en 6 días? No lo toman como histórico. No lo toman como histórico, sino que lo leen como un poema. Pero Génesis 1 al 3 están claramente escritos como un relato histórico. En eso no hay duda. O sea, para eso ellos tienen que presuponer que es poema y después lo dicen, no, hay que leerlo como un poema. Pero lo objetivo es que está escrito como un relato histórico. No hay diferencia entre el 1 al 11 y después del 12 hasta el 50. Es todo un relato histórico. Nosotros tenemos que comenzar a entenderlo entonces en ese sentido. ¿Cómo me está hablando este texto? ¿Qué género literario usa? ¿Usa una metáfora? ¿Usa una hipérbole, una exageración? Yo tengo que tratar de entender en este sentido el texto bíblico. Y también cuando hago esta interpretación literaria y interpretación del texto, tengo que preguntarme cómo esta parte del libro encaja dentro de todo el libro. Dentro de todo el mensaje. ¿Cómo la creación encaja dentro del libro de Génesis? ¿De qué habla el libro de Génesis? El inicio de los tiempos, la caída del hombre. El inicio de los tiempos. La promesa. ¿Ese sería el tema del libro de Génesis? Yo creo que más bien el tema de Génesis es que Dios crea un pueblo para sí. La creación, Dios creando. La caída. Y luego nosotros encontramos el llamamiento a Abraham. Y ahí nosotros encontramos ya toda la historia
de este desarrollo de este pueblo. Que luego en eso nosotros vamos a encontrar la esclavitud, que sería como un símbolo de la caída también. Pero entonces en Génesis nosotros encontramos a Dios llamando a un pueblo para sí. ¿Cómo encaja Génesis 1 ahí? El mayor ejemplo de Dios creando un pueblo. Entonces nosotros tenemos que entender y preguntarnos siempre eso. ¿Cómo encaja este pasaje dentro del libro que nosotros estamos leyendo? Porque esa es la primera unidad, el libro. Después nosotros nos vamos a preguntar cómo encaja este texto en la historia que la Escritura cuenta. Cuando nosotros conseguimos el cómo encaja este libro o este texto en la historia, es fácil predicar a Cristo. Porque la historia habla de Cristo. También necesitamos hacer una interpretación histórica. Y aquí nosotros nos preguntamos qué es lo que quería decir el autor originalmente, cuando él escribió estas palabras que nosotros estamos estudiando. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer estas preguntas. ¿A quién se escribió el texto? ¿Cuándo se escribió el texto? ¿Dónde se escribió el texto? ¿Y por qué se escribió el texto? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Para que nosotros podamos entender este texto que nosotros estamos leyendo, la situación histórica en la cual él fue escrito. Y en tercer lugar, una interpretación teocéntrica. Y aquí muchas veces y por eso no conseguimos entender y ver a Cristo. Porque nosotros generalmente hacemos una interpretación antropocéntrica de los textos. Cuando vamos a predicar acerca de la vida de Abraham, predicamos acerca de Abraham. Y no predicamos acerca del Dios de Abraham, que es lo que hay que predicar. El libro de Daniel, ¿para qué usamos el libro de Daniel? Para decirle a los niños cómo tienen que ser obedientes. Que hay que orar 3 veces al día. Y predicamos acerca del hombre Daniel y no acerca del Dios de Daniel. Y el libro ahí no está escrito para hablar acerca de Daniel como un ejemplo. Está escrito para hablar acerca del Dios de Daniel y como el Dios de Daniel cuidó de él. Y así todo el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo este texto nos habla acerca de Dios? ¿Cómo nos habla acerca del ser de Dios, acerca de las obras de Dios, acerca de las promesas de Dios? ¿Sí? ¿Cómo se podría hacer una aplicación en ese sentido con el libro de Esther? Aunque el libro de Esther no habla, no menciona a Dios, es clara la providencia de Dios en el libro. Es clara también la figura de un redentor, de salvar al pueblo. Entonces toda la trama está incluido, aunque no habla de él como personaje, pero está incluido a Dios como aquel que está ordenando todo lo que pasa en ese momento. Es como una lista más panorámica, ¿sí? Pero supongamos cuando uno quiere exponer por capítulos, igual. Veamos cuáles son los caminos y ahí a lo mejor nosotros después podamos llegar al cómo hacerlo. ¿Ya? Pero lo primero cuando estamos haciendo esto, es claro también en el libro de Esther, cómo él habla acerca del Dios de Esther.
En cuanto a su providencia, a los hechos de Dios. Si no fuera por eso, en ese momento el pueblo no seguiría más. No se hubiera cortado el linaje. Se dio preservando a su pueblo. Eso nosotros lo vemos en el libro de Esther. Entonces, en contexto, podríamos decir, cultural. Y el contexto canónico. ¿Qué es el contexto canónico? ¿Qué es el canon? Cuando hablamos acerca del canon de la escritura, es la medida. ¿Qué es lo que... sí, ¿cómo está compuesta la escritura? ¿Qué es del todo de la escritura? Nosotros, como protestantes, reconocemos son los 66 libros. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos cómo ese libro o ese texto encaja dentro de este contexto que es canónico, del todo de la escritura. ¿Cómo encaja entonces en la historia de la redención? Contemos la historia de la Biblia en 4 palabras. Creación, caída, promesa, consumación. ¿Cómo el texto que nosotros vamos a predicar encaja dentro de esta historia? Cuando vamos a predicar acerca de la esclavitud del pueblo en Egipto, en la caída. Como el pueblo sale de Egipto. Es tanto la promesa como cuando llega luego a la tierra prometida la consumación. Si cuando predicamos Génesis también encontramos lo mismo. Digamos, los primeros 3 capítulos hablan acerca de lo mismo: la creación, la caída, la promesa, la consumación le da un nuevo hijo. Sí. Y generalmente la mayoría de los libros nosotros encontramos esta historia de la redención de forma bien pequeña para cada libro. Entonces nosotros necesitamos entender cómo esto encaja dentro del mensaje de la historia de la redención. Y si encaja dentro de la historia de la redención, encaja de la historia de Cristo. Si Cristo es aquel que redime, es aquel que salva. ¿Quién es el salvador de Israel en Egipto? Moisés. Pero Esteban ya nos dijo que Moisés era un tipo de Cristo. Y así nosotros llegamos a Cristo entonces. No está ahí la persona de Cristo, pero está Cristo tipificado, su obra. Y nosotros entonces tenemos que luego traer la aplicación del Señor Jesucristo a la predicación. Entonces pasemos a los caminos. Pastor, una ¿Sí? pregunta con respecto a lo mismo. ¿Cómo? Lo que pasa es que a veces cuando uno lee el texto, pareciera haber una especie de tensión entre la interpretación de las partes y la interpretación del todo. Entonces, esa tensión que se genera entre no atropellar el texto o la parte
en pos de calzarlo en el todo y no atropellar el todo por las partes. Entonces, la verdad es que ha sido una dificultad para mí lograr conciliar un poco esa tensión. Probablemente nunca se solucione totalmente. Hay textos que de repente a uno lo desencajan y uno dice, pero ¿cómo meto este texto en la historia de la redención, por ejemplo? Y uno queda ahí, digamos, a la espera de la iluminación futura. No sé si lo va a conseguir ahora. No, Pero no. quizás sea más futura. Sí. Cuando nosotros hablamos del texto y vimos aquí esta interpretación histórica, aquí nosotros analizamos esa interpretación de la parte. Cómo el texto tenía que ser entendido en ese momento por aquel a quien fue escrito. Pero cuando hablamos acerca de una interpretación teocéntrica y dentro de la historia de la redención, quizá la persona que entendió este mensaje al principio no entendió cuál era toda la interpretación que él tenía. Y yo me acuerdo de mi profesor cuando me hablaba acerca de esta interpretación. Hablaba acerca de una persona que cuando él miraba el futuro, cuando miraba la escritura, veía esta primera interpretación histórica. Y esa interpretación histórica no lo dejaba ver la interpretación teocéntrica o de la historia de la redención. Pero lo que nosotros tenemos que tener conciencia es de que está esta interpretación de acá, pero luego también esta interpretación de acá. Que no se van a oponer. Pero tenemos que buscar cómo esto de aquí me va a ayudar a esta interpretación que es para todas las edades, para todos los tiempos. No me acuerdo cuál es el nombre de ese dibujito que decía. Mi profe. La visión profética, no me acuerdo cómo era. Cuando vamos a hablar acerca de la historia de la progresión histórico-redentora, dice, toda la historia de la redención nos lleva a Jesús y encuentra su culminación en Él. Tomar este camino es sencillamente señalar cómo esto sucede. O sea, cómo la historia habla acerca de Jesús. Usando un pasaje del Antiguo Testamento como nuestro punto de comienzo, seguimos la progresión de la historia de la redención de este punto hasta Cristo. Avanzamos en la historia y vemos cómo este pasaje se conecta con Jesús. Cuando leemos el libro de Ruth, por ejemplo, ¿cómo Ruth se conecta con Jesús? Vamos al capítulo 4 de Ruth. Versículo 17 en adelante. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Y de David? Jesús. O sea, Ruth es parte de la genealogía de Jesús. El cuidado que Dios tuvo entonces con Ruth es el cuidado de su simiente, de aquel que Él había prometido.
Cuando nosotros lo encontramos y leemos acerca de Booz, dice, no me acuerdo ni cuál es el texto, pero dice que Booz fue el redentor de Ruth. Así se llamaba aquel que se casaba con la viuda, el redentor. Ahí está clara la conexión. Entonces nosotros tenemos, cuando vamos a predicar así un texto del Antiguo Testamento, preguntarnos cómo, a partir de este texto, yo sigo la historia de la redención para llegar a Jesús. Para averiguar esto debemos hacernos preguntas como ¿cuál es el punto de este pasaje? ¿Y qué tiene que ver esto con el panorama mayor? ¿Cuál es su lugar en la historia de la redención? ¿Cuál es la conexión de este pasaje o de este evento con Cristo? Cuando leemos el libro de Levítico, por ejemplo, ¿de qué hablan Levíticos? ¿De sus leyes? Pero de forma más específica, sacrificio, leyes sacerdotales. ¿Y qué es Jesús? El sumo sacerdote. El sacrificio y el sumo sacerdote. Cuando encontramos todos los sacrificios que menciona Levítico, y Levítico va a comenzar con sacrificios, varios sacrificios, todos ellos apuntan a Jesús. Nos va a hablar así acerca de un sacerdocio de la antigua alianza, sacerdocio de Aarón. Pero que este sacerdocio de Aarón no era malo. Era simplemente un tipo. Dios no lo cortó porque fuera malo, lo cortó porque fuera innecesario, porque ya es innecesario. Pero todo esto nos hablaba acerca de Jesús, hay total continuidad. Entonces cuando vamos a hablar acerca de Levítico, cómo los sacrificios en realidad no están hablando acerca de Jesús. ¿Qué nos están enseñando los sacrificios? Comienza el capítulo 1, 2, 3, me parece que después el 6 también menciona otro. Uno de estos, no recuerdo si es el 1, el 2, el 3 o el 4. Habla, por ejemplo, acerca del sacrificio de los animales, la ofrenda, y que cuando una persona era pobre, no tenía ningún animal grande para matar, lo que él tenía que llevar era un palomino. Era como llevar un gorrión. ¿Quién no podría cazar un gorrión? No, quizás no es tan fácil. Pero digamos que el gorrión está ahí al alcance de todas las personas. No me cuesta comprarlo, no necesito plata para comprarlo. Entonces no es el rico solamente quien tiene acceso a Dios. Dios provee acceso para todas las personas. Pero todos deben acercarse a Dios por medio de un sacrificio. No hay nadie, el pobre no deja de necesitar sacrificio porque es pobre. También necesita su sacrificio. También tenía que haber derramamiento de sangre para poder tener acceso a Dios. Los sacrificios hablan acerca de Jesús. Nosotros llegamos al libro de Hebreo, vamos a ver cómo el autor de Hebreo relaciona todo esto, el libro de Levítico, con Jesús. Entonces, si vamos a predicar el Levítico, tenemos que pensar como el autor de Hebreo. Ir a Hebreo, entonces a pensar cómo se relaciona todo este sistema de sacrificio con el Señor Jesús. Mateo 1.
1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué es lo que hace Mateo ahí? Lo resume, hace una conexión histórica. Por razón nombraría a David primero y luego a Abraham. Es como que fuera de Jesús retrocediendo para llegar a Abraham. no sé, a Abraham en este caso, y después vuelve de Abraham hacia adelante. Así que hijo de Abraham por medio de David. Es el propósito aquí. Podría haberlo hecho quizás hijo de Abraham, hijo de David, pero parecería como que hay una escala como que se saltó. Pero lo que hace aquí entonces es conectar a Jesús con eventos y con personas importantes del Antiguo Testamento, de la historia de la redención. Entonces comienza Mateo usando este método, el camino histórico redentivo o de la progresión histórico redentora. Romanos 1, del 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pablo aquí une entonces a Jesús con los profetas y con David. Luego en el capítulo 5, del versículo 12 en adelante, nos va a hablar acerca de la conexión de Jesús con Adán. Entonces nosotros podemos hacer el camino contrario, se llama predicar de Adán. Tenemos que hacer esta misma unión que hace Pablo. Si Adán habla acerca de Jesús, siempre que prediquemos de Adán, podemos predicar de Jesús. ¿Por qué? Porque están unidos en la historia de la redención. Cuando predicamos acerca de David y Goliat, ¿qué escuchamos en las predicaciones acerca de David y Goliat? Vence a tus gigantes. Vence a tus gigantes, ¿cierto? Sí. ¿Y habla de eso la historia de David y Goliat? ¿De qué habla la historia de David y Goliat? ¿Cómo? De lo grande que era el Dios, de lo grande que era el Dios de David. Ya. Pensemos en la historia de la redención. La salvación del pueblo. La salvación del pueblo por medio de David, que era un redentor, era un rey ungido por Dios. Ahí está Jesús. ¿Está lista la predicación para el domingo? ¿Está lista entonces la predicación que tiene que predicar el domingo? David y Goliat. Pero no voy a hablar de eso. Para la otra semana. Voy a hablar de David. Entonces David y Goliat no nos hablan acerca de nuestros gigantes. Habla de Dios proveyendo para su pueblo un rey que vence a su enemigo y lo libera de ellos. Génesis 3:15 también. Entonces así nosotros podemos ver la historia de la redención y esto nos va a traer siempre a Jesucristo. Ese es entonces este primer camino hacia Jesús en el Antiguo Testamento. Aquí Sidney Gaetano, que es el autor de ese libro,
él hace un dibujito para hablar acerca de la historia de la redención. ¿Cómo? No, es que no lograba entender bien lo que decía en el centro. Hechos redentores. Mi hermano tiene dos interpretaciones. ¿Cuál es la segunda interpretación? No, de interpretación de lengua. Que puedo entender. Ya. Me dijo qué decía. Entonces nosotros encontramos en la historia de la redención la creación, caída, los hechos redentores y una nueva creación. La creación de un pueblo, su caída, la redención y ahora un pueblo libre, que es el ejemplo de la cautividad. Desde aquí vamos a caer acá de nuevo. Porque como las generaciones siempre van cayendo, vamos encontrando nuevamente hechos redentores y nueva creación. Y cuando hablamos acerca de nosotros mismos, también la historia es la misma, de forma personal. Nacimos caídos, tenemos los hechos redentores de Dios en nuestra vida y Él dice que nos hace nuevas criaturas. Con relación al mundo también, que el mundo, la creación está gimiendo, pero cuando venga el Señor Jesús, sí va a haber un nuevo cielo y nueva tierra. Una redención, por decirlo de alguna forma, de la creación. Entonces nosotros tenemos que tratar de buscar esto en el texto que vamos a estar predicando. Quizás no lo encontremos porque a lo mejor hay que tomar otro camino. Pero tenemos que preguntarnos si este camino nos va a servir para llegar a Cristo en el texto que nosotros estemos predicando. El segundo camino es el camino de la promesa cumplimiento. El Antiguo Testamento contiene muchas promesas proféticas que tienen su cumplimiento en Jesús. Tomar este camino es comenzar con una promesa del Antiguo Testamento y demostrar cómo esta promesa se cumple en él. También involucra reconocer que las promesas del Antiguo Testamento no tienen solo un cumplimiento. Pueden haber varios cumplimientos parciales de una promesa hasta llegar al cumplimiento final en Cristo. Entonces yo creo que esto es más o menos sencillo al principio. Encontramos promesas y que vemos cómo después en Jesús la promesa se cumple. Pero también lo que nos dice es que nosotros tenemos que entender que muchas veces las promesas que Dios hace en el Antiguo Testamento se cumplen antes de Él, pero también en Él. Cuando Dios promete a Abraham, le promete una simiente. En Génesis 15.
¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Dios le promete a Abraham? Dos cosas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las dos cosas que Dios promete? Descendencia y tierra. ¿Cuándo se cumplen esas promesas? Con Isaac. Con Isaac. ¿Y la tierra? La tierra prometida. Pero el apóstol Pablo también nos dice que esta simiente es Jesús. Y que en él se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Y cuál es la otra tierra prometida? Nuevo cielo y nueva tierra, o el cielo, antes de que Él venga. Entonces ahí nosotros encontramos un doble cumplimiento de la promesa. Entonces por eso aquí nos dice que puede haber varios cumplimientos parciales de una promesa hasta llegar al cumplimiento final en Cristo. La promesa de Génesis 3.15 también podemos mirarlo de esa forma, tanto por la historia de la redención, pero también con la promesa de la simiente de la mujer venciendo a la simiente de la serpiente. Hay también una promesa, si miramos desde este punto de vista, también encontramos Génesis 3.15 como un camino, o la promesa de cumplimiento como un camino para llegar a Jesús. Mateo 5:17. ¿No pensáis que he venido para abrogar la ley con los profetas? No he venido para abrogar la ley, para abrogar, sino para cumplir. Entonces en él encontramos un cumplimiento de la ley. Lucas 24. Al 46, lo leímos recién. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiese la escritura y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Aquí entonces hay un cumplimiento de promesa hecha en el Antiguo Testamento. Así nosotros encontramos en el libro de Mateo varias veces, capítulo 22 y 23, por ejemplo, acerca de las promesas mesiánicas dadas a Israel. Entonces, el mismo Señor Jesús va a mostrar varias veces cómo Él es el cumplimiento de las promesas. El apóstol Pablo también en Efesios 1. Efesios 1, 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que todo lo que Dios hizo, lo hizo para reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento. Y ahí va a hablar acerca de varias de estas promesas y de los cumplimientos y de las bendiciones espirituales que sin duda Dios le había prometido y que se cumplen en Cristo. En Cristo somos escogidos, somos predestinados, adoptados, redimidos y tenemos herencia. Y todo eso se cumple en Cristo.
Un ejemplo del uso de este camino en el Antiguo Testamento. Dios promete a Abraham que hará de él una nación grande, que será de bendición y que poseerá la tierra. Esto comenzó a cumplirse con el nacimiento de Isaac y luego en Jacob, y se cumple parcialmente en el pueblo de Israel. Cuando David es rey, Dios intensifica la promesa extendiéndola al futuro a su descendiente que reinaría para siempre. La promesa de Abraham y a David se cumple parcialmente con Salomón y encuentra otro cumplimiento cuando Dios saca al pueblo del cautiverio en Babilonia y le lleva nuevamente a la tierra. Pero se cumple finalmente en la primera venida de Cristo y tiene su culminación en la segunda venida con Cristo y su pueblo en el cielo nuevo y nueva tierra. Si la promesa hecha a Abraham se cumple varias veces, finalmente en Cristo. Pero al manifestar de que se cumple parcialmente, ¿no estamos manifestando que no está cumplida, por favor? No. Es que es tanto la promesa se cumple, digamos, totalmente en Isaac, pero es lo que decíamos recién acerca de este dibujito. Aquí hay un cumplimiento, sí hay un cumplimiento. Pero acá hay otro cumplimiento, también hay otro cumplimiento. Y este de aquí no dejó de ser un cumplimiento. Como una especie de doble cumplimiento. Claro, doble, triple, cuádruple sería en este caso de la promesa hecha a Abraham. En su sentido más amplio, en realidad la que hablaba era acerca de Jesús. Pero también hablaba acerca del cumplimiento en Isaac. Y ahí se cumple la promesa. Pero no en su sentido más amplio. Porque el sentido más amplio hablaba acerca de Jesús. Entonces no deja de aquí de haber un cumplimiento. Hay cumplimiento. Pero que finalmente, y en su sentido amplio, en su sentido de la historia de la redención, se cumple con Jesús finalmente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Vamos entonces al café para los que están durmiendo despiertos. Solo decir que Joel tiene 3, hasta el 20 no el 24 por si acaso. Ah, ya. No está enseñando cosas que No, por eso dije que me parece. Justo menos.